Y más básicamente con el tema de los intercolegiales, de los juegos Evita esos, en los cuales hablábamos de por qué no era para todos, sino que era para atletas o personas elegidas, más llamándole entre comillas elite, o sea, los que competían, entrenaban en clubes y no para todos, o sea, para aquellas chicos, chicas que no hacían deporte, no podían, en algunos casos no podían ir, no podían asistir a estos juegos. Y fue un Bien, poco de eso lo que estuvimos hablando, dialogando el martes pasado. bien, muy bien. Gracias, Lucio. ¿Alguien más quiere aportar? Hablamos ¿de qué hablamos cuando hablamos de desnaturalización? ¿Recuerdan? ¿Qué quiere decir desnaturalizar? ¿De qué hablamos? ¿Quién quiere tomar la palabra? De poner en duda cómo tenemos normalizado un concepto. Bien. Problematizar, reflexionar, no dar por sentado que las cosas son siempre de la misma manera, ¿sí? Tratar de ir más allá del sentido común. A veces naturalizamos porque el sentido común nos dice que las cosas deben funcionar de una manera. Entonces, estuvimos un poco hablando de eso. Muy bien. Eh, a mí me gustaría empezar un poco leyendo, voy a compartir pantalla. Yo les había dejado una tarea, ¿se acuerdan? Subir Es una pregunta. elaborar las preguntas al Sí, grupo. sí, sí. Entonces yo voy a leer un poquito esas preguntas y vamos a continuar desde ahí, ¿sí? Así que ahí voy. Bien. Primera pregunta. Lauti Hidalgo. ¿Por qué solo, ¿Por qué solo asisten a intercolegiales alumnos con experiencia deportiva y no darle la posibilidad al resto de los alumnos? ¿Por qué no se integran los chicos chicas por igual para la competencia intercolegial? ¿Mm? Estamos ahí hablando parecida a las preguntas. En el pueblo este tema se maneja diferente. O sea, mi experiencia nunca fue, o sea, yo competí siempre y nunca me sentí como así, como de elite, o que tuve que entrenar toda mi vida para poder competir. A nosotros nos preguntaban y el que decía que sí, iba y nos entrenaban durante todo el año y lo que después sí se hacía era como si fuera una competencia en el pueblo y de ahí se sacaba, o sea, de ahí se elegía quién iba a competir. Bien. ¿Cómo es tu nombre? No te estoy viendo. ¿Cómo te llamas? Candela. Candela. Cande, ¿y te acordás qué pasaba con tus compañeros, compañeras? ¿Te acordás cuántos grupos, cuántos eran integrantes de tu grupo? ¿Cuántos compañeros tenías? Y nada, en el pueblo éramos re poquito, por ejemplo, de mi categoría siempre éramos, de mujeres solamente competía yo, y de varones, está bien que se juntaban, ponele, con 2 grados más, y se llevaba, por ejemplo, 10 y quedaban afuera, no sé, 4 o 5. Pero ¿Y lo que sí por, se sabía en el pueblo, al conocernos todos, lo que nos permitía era quién tenía ganas de verdad de competir y quién lo hacía porque le gustaba el deporte o porque le gustaba hacer ese deporte, y quiénes iban solamente para perder 4 días de clase. Entonces se Cande, evaluaban todas esas cosas ¿y por qué eras y vos sola, solamente vos, mujer? porque al resto nunca le llamó la atención el deporte. Por eso yo toda mi vida tuve que hacer deporte con los varones. Yo fui a tenis con varones, a básquet con los varones, a fútbol con los varones. Bien, Cuando arranqué el gimnasio tenía que ir con los varones. Como bien, que de parte del, del sexo femenino hay re poco deporte en el pueblo. No sé si es por
por algo de motivación, que falta la motivación de parte de los profesores o las profesoras, que no hay, o sea, hay como que es todo medio relacionado, nunca hubo una profesora en el pueblo, pero de parte de las mujeres hay re poca participación. Bien, bien, gracias, Cande. Sigo leyendo, después volvemos sobre esto que vos estás diciendo, pero quiero seguir leyendo. ¿Por qué existe discriminación de los docentes hacia algunos alumnos a la hora de decidir cómo armar un grupo o equipo para ir a competir en juegos intercolegiales? Si los juegos intercolegiales se hicieron para chicos o chicas de clubes, ¿por qué participan los colegios? Esta es una muy buena pregunta que la vamos a intentar abordar hoy. ¿Por qué se dejan algunas personas de lado? ¿Por qué los compañeros, compañeras tienen que mostrar algún talento para que los tomen en cuenta? ¿Aparece el compañerismo a la hora de formar un grupo para competir? ¿Qué medidas se tendrían que llevar a cabo para poder realizar un deporte competitivo mixto, siempre y cuando sea justo y puedan participar todos? ¿Por qué tenemos naturalizado que siempre cuando se tienen que armar equipos para jugar se eligen primero a los mejores y a los que no son tan hábiles para lo último? Cada una de las experiencias por la educación física que fuimos teniendo a lo largo de nuestras recientes vidas, nunca nos pusimos a pensar realmente la importancia de trabajar en grupo, reflexionar sobre las prácticas propuestas. Nunca cuestionamos una actividad o preguntamos el por qué. La iniciamos o por qué la iniciamos, qué error ocupamos dentro de las clases de educación física o simplemente analizar lo construido para reconstruirlo con conocimientos nuevos. Nunca se nos pidió describir una clase dada o hacer un seguimiento de las clases, de las actividades realizadas. Hoy en el profesorado podemos ver la importancia que se le da a nuestras experiencias e influye, fomenta el análisis, la reflexión de vernos a nosotros mismos como sujetos con historia. Mi pregunta en relación a la clase es, ¿qué piensa al respecto un profesor a la hora de ver poco interés en sus alumnos para sus clases? ¿Considera establecer un límite de cupo de alumnos federados como solución a esta problemática? Nicolás, muy buena pregunta. ¿Por qué solo asisten a los intercolegiales alumnos con experiencia deportiva y no darle la posibilidad al resto de los alumnos? ¿Por qué no se integra a todos los chicos por igual para la competencia? Bien, bueno, muy buena participación. Muy buena participación. Me parece que hay algunas preguntas que están apuntando directamente a la desnaturalización y otras me parece que están aún en algunos aprendizajes como que están muy fijados, ¿no? Fijados en la experiencia de cada uno de ustedes, que aún son tibios en reflexión y en problematización. Bien, acá hay como varias cuestiones que me parece que son importantes para seguir pensando. El texto que yo les subí sobre Ruiz Pérez, ¿sí?, sobre el cual ustedes tienen que hacer un trabajo práctico, además de el texto de Elena Chili, son dos textos con los cuales ustedes tienen que trabajar para la semana que viene. El texto de Ruiz Pérez muestra un poco, digamos, o problematiza aún más, esta cuestión que nosotros venimos hablando. Entonces, yo voy a volver a mostrar, en este caso, recuerdan que la clase pasada yo terminé la clase diciéndoles que íbamos a retomar un elemento que nos iba a permitir problematizar lo que veníamos problematizando la clase pasada. Ese elemento es este que yo les voy a presentar ahora, que es el elemento que está de los 4 globos que ustedes ven. El segundo globo es el elemento que yo quiero compartir con ustedes para seguir reflexionando sobre las competencias deportivas colegiales.
que las competencias deportivas colegiales en algunos casos terminan, como alguno de ustedes dijo recién, en los Juegos Nacionales de Vita. Bien. ¿Cuál es el componente que yo quiero traer acá? El currículum. ¿Mm? Lo quiero traer para incorporarlo como una variable más de análisis. Porque ustedes dijeron hasta ahora un montón de cosas que son ciertas, muy ciertas, pero hay algunas cosas que aún no logran problematizarse, que son, y yo voy a ver si colocando este concepto ayudo a la problematización. El currículum, ustedes lo van a ver quizás en pedagogía, o si ya no lo vieron, díganme ustedes. Si no lo vieron en primer año, lo van a ver el año que viene. El Nosotros, currículum, profe, sí, en Caleufú teníamos una materia que era de investigación. Tuvimos que hacer un proyecto y también nos hicieron hacer un currículum. Nos enseñaron cómo eran las partes, qué había que poner, una foto, un montón de cosas. mira vos. ¿Y qué es el currículum? A ver, ya que tenés la experiencia. Y es como contar tus experiencias para poder buscar un trabajo. Pero ese es el Papel. currículum, pero ese es el currículum vitae. Acá estamos hablando de otra cosa. El currículum vitae es para que vos presentes tu trayectoria profesional y lo presentes a un lugar para que te contraten. Cuando hablamos de currículum estamos hablando de un documento, ustedes lo van a ver, un documento del Ministerio de Educación, donde están todos los contenidos. Va a decir qué contenidos se enseñan, cómo se enseñan y cómo se evalúan. ¿Sí? Este currículum, digamos, es el marco que tenemos los docentes que trabajamos en las escuelas y que tenemos, lo deberíamos tener como un referente. Es decir, esto actúa en cierta manera ¿para qué? Para que cada uno de nosotros tengamos un horizonte acerca de qué enseñar y que cada uno nos enseñe lo que le parece, porque si no estaríamos en un serio problema, ¿no? Imagínense ustedes un profesor de lengua enseñando chino, o un profesor de lengua enseñando, no sé, un idioma, digamos, totalmente extraño, ¿no? Por algo el currículum está diciendo que hay que enseñar inglés como segunda lengua, aunque digamos mucha gente que lo discute, bueno, el currículum dice que hay que enseñar inglés, ¿no? En el caso de la educación física, el currículum prescribe cuáles son los contenidos a enseñar. Bien, pero para ser bastante más breves y para darle la palabra a ustedes, el currículum dice que el deporte tiene que ser enseñado en la escuela bajo alguna de estas 4 características. Tiene que ser un deporte colaborativo, tiene que ser un deporte participativo, tiene que haber modificación de reglas y tiene que ser inclusivo. O sea, este es el horizonte que tenemos los docentes cuando trabajamos en las escuelas secundarias. Entonces, ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes es cuál de estos puntos está incluido en el análisis que nosotros estamos haciendo y cuál no está incluido. ¿Qué les parece a ustedes? El participativo está. Por ejemplo, yo les pongo este horizonte también, ¿eh? Siempre hablando de las competencias deportivas, ¿no? Sobre 3.221 chicos preadolescentes en condiciones de participar, 921 solamente lo hicieron y quedaron afuera el resto. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo ven ustedes la participación? ¿Cómo ven ustedes la colaboración? ¿Cómo ven ustedes la inclusión? ¿Y cómo ven ustedes la cuestión de la modificación de las reglas? ¿Qué me pueden decir? Perdón, alguien había hablado recién. Sí, yo había dicho de que la participación estaba. En un porcentaje menor. Sí, después que me mostró el Grande. gráfico, sí. Claro. Miremos la participación en este sentido. Hay un porcentaje, si bien 900 estudiantes es un número importante, también es importante la cantidad de chicos que podrían haber participado, que son 3.200, ¿sí? O sea que acá tenemos una primera dificultad, ¿no? La cuestión de la participación, ¿sí? Otra dificultad, pregunto, ustedes que han participado la mayoría, ¿se modifican las reglas de juego del deporte?
No, ¿Por qué deberían modificarse? Si es que alguien piensa que deberían modificarse. Para incluir a todos, para que puedan jugar todos. Bien, ahí tenemos un segundo problema entonces, el problema de la modificación de las reglas. Dijimos participación, modificación de las reglas. ¿Qué pasa con la colaboración? ¿Este gráfico está mostrando un hecho educativo colaborativo o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se busca la colaboración, se busca la cooperación o se busca la No, competencia? para mí no se busca la colaboración porque sería más que nada las personas irían a participar los deportistas que estén más destacados, no aquellos que no, o sea, que creen que no pueden ir. Bien, entonces acá surge una pregunta, ¿no? Acá surge una pregunta. Si nosotros como docentes, ustedes todavía no, pero si nosotros, yo como docente o un docente de una escuela secundaria, no está sujeto, digamos, a lo que el currículum prescribe, ¿qué les parece a ustedes que está pasando ahí? No está cumpliendo con una de las reglas que dice el currículum. Bien. O sea, no estaríamos sujetos, digamos, a las normativas oficiales, ¿no? Porque el currículum es una normativa oficial, digamos, así como todos los trabajos tienen normativas, ¿no? El currículum es una normativa para los profes. Entonces, hay como, acá seguimos en un nivel de problematización. Yo creo que Ruiz Pérez, que no lo voy a traer hoy acá a clase porque sería como anticipar demasiadas cosas, aborda un poco la situación. Si bien él no habla sobre competencias deportivas o no habla del deporte directamente, me parece que nos va a ayudar. Me parece que va a ayudar a comprender, digamos, y a desnaturalizar un poco estas experiencias deportivas. Por ejemplo, yo, mientras escuchaba la clase, ¿cuáles son las cosas que aún permanecen naturalizadas? De acuerdo a lo que ustedes plantean, ¿no es cierto? Y que, bueno, nosotros esperamos que en estos 4 años de formación esto pueda ser revisado, pueda ser reflexionado y que ustedes tengan después unas prácticas donde esto esté revisado, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno de ustedes dijo, ¿para qué voy a participar si van los mejores? Otro de ustedes dijo, me gusta, me levanto temprano, tengo ganas, pero no me eligen. Esto lo dijo uno de ustedes. O parafraseando a un compañero de ustedes, o yo no sé si lo dijo en primera persona. Entonces, lo que Ruiz Pérez no hace, pero que tranquilamente podríamos nosotros incorporarlo en este análisis que estamos haciendo, es, básicamente acá hay una cuestión de fondo. La escuela, como organización, tiene una cierta lógica y tiene una cierta finalidad, y el deporte, como una fuerte organización social, también tiene una lógica, una dinámica y tiene sus propios objetivos. Entonces, los estudios que se han realizado, lo que están diciendo es que el deporte, como organización social, cuando la escuela lo trata, lo aborda, ¿sí?, no produce ningún tipo de recontextualización. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, el deporte, por utilizar un término metafórico, el deporte ingresa a la escuela con el mismo formato, con la misma manera y con la misma lógica, y la escuela no alcanza a problematizar esta situación. ¿Qué quiere decir no alcanza a problematizar? Es decir, no pone sobre la mesa esta discusión y acepta que el deporte ingrese a la escuela con reglamentos que vienen de las asociaciones y federaciones, con un calendario de competencia que nada tiene que ver con la escuela, con procesos de selección que están totalmente vinculados a los clubes, ingresa a la escuela confundiéndonos en relación a el planteo de entrenamientos. El entrenamiento se diferencia de una clase de escuela, son cosas diferentes.
Si bien en algún punto podríamos pensar que un entrenamiento puede tener las mismas partes de una clase, inicialmente el entrenamiento es típicamente, digamos, una actividad del club y la clase es típicamente una actividad de la escuela. ¿Sí? Entonces, esto es un poco seguir analizando y problematizando la relación entre escuela y deporte. ¿Mm? Ahora, el texto de Ruiz Pérez nos va a brindar una mirada que va más allá de esta relación problemática que yo digo, por lo menos una relación problemática, que es, digamos, yo la traigo a colación, la traigo a reflexión para que dialoguemos, ¿sí? ¿Cuál es el telón? Hay otra situación en el fondo de esta situación, ¿sí? Que Ruiz Pérez lo dice claramente, aunque no habla de deporte. La hipótesis de Ruiz Pérez es que hay un montón de estudiantes de nivel primario y de nivel secundario, él lo dice bien claramente, ustedes lo van a ver cuando lo lean, que odian la clase de educación física. Algo de esto hablamos en la clase pasada, ¿recuerdan? Cuando yo les conté el caso de Cielo, ¿sí? Ella es maestra ahora, que me contaba a mí cómo había sufrido, digamos, la educación física desde la discriminación motriz y desde la discriminación física porque no era convocada, digamos, o era convocada a lo último, ¿sí? Y la mandaban a jugar de arquera. Entonces, y ahí me gustaría un poco problematizar con ustedes. A ver, ¿es una cuestión de fe? ¿Es una cuestión de levantarse temprano? ¿Es una cuestión de no tenerse confianza? ¿Es una cuestión de a mí me gusta, pero no es para mí? Pregunto. Esta es la pregunta que ustedes les va a hacer en el texto Ruiz Pérez y que ustedes van a tener que, en cierta medida, van a tener que sentirse interpelados, ojalá así sea, ¿no? El no me gusta el deporte o no me gusta la actividad física, ¿sí? ¿Es solamente una cuestión de fe o están pasando algunas otras cosas? Ese es el planteo que ustedes van a ver en Ruiz Pérez. ¿Mm? Y por otro lado, el otro planteo, digamos, hay un planteo que es, y que quizás un poco, cuando yo les preguntaba en el formulario, ¿se acuerdan que hicimos un formulario en la clase pasada? Cuando yo les pregunté en el formulario si ustedes lograban advertir algo de esto cuando eran estudiantes del secundario, era un poco para movilizarlos a ver si ustedes podían ver esta situación de, voy a nombrar a los que tengo acá en pantalla, ¿sí? Digo, es una cuestión de que, por ejemplo, a Guadalupe, a Anaí y a Juan Cruz Fernández, que van a integrar el equipo de vóley, que van al mismo grado, ¿no es cierto? Vamos a jugar un poquito con una situación imaginaria, es decir, Guadalupe, Anaí y Juan Cruz, que van a tercer año, primera división, van a integrar el equipo de vóley. Pero ellos tienen 20 compañeros más. Entonces, yo pregunto, ¿es una cuestión de fe, de ganas que los otros 27 compañeros de Anaí, de Guadalupe y Juan Cruz no vayan al selectivo que hace el profesor? ¿Es solo una cuestión de fe? Es cuestión del profesor, porque por como lo decís vos, el profesor fue como que lo seleccionó. Por ahí los chicos no dieron. Se cortó justo. Que decía que es cuestión, por cómo lo decís vos, es cuestión del profesor que va y los elige a esas tres personas, que no, como que no dio una opción de para ver quiénes se querían anotar o a quién le gustaría participar. Bien, Juan Cruz, bien. Ahí, sobre lo último que vos decís, te corregiste. El profesor convoca a todos, entra un día a tu curso y dice, chicos, hay que armar el equipo de vóley. Dejo una lista, anótense. Y se anotan ustedes tres. El resto que no se anota, ¿por qué no se anota?
A mí es porque tampoco se tiene mucha fe. O sea, hay gente que porque no hace deporte cree bueno, no se anota por eso mismo. Hay que ser por fe, más que nada por fe. Eso es lo que pienso yo. Y también hay veces que son elegidos. Pero si el profesor entra y le dice hay que armar un equipo de vóley y son tres, es cuestión de que los otros porque no quieren hacer nada. Wenceslao, ¿vos qué deporte practicás? Fútbol, ¿En dónde jugás? en Pico, Bueno, ¿y en qué categoría estás? en sub-20 primera. Bien. Wenceslao, vamos a ver si podemos. Yo voy a poner un ejemplo tomándote a vos para ver si podemos seguir pensando. En su momento vieron que Peckerman era el gran seleccionador de fútbol acá en Argentina, ¿no? Entonces, dentro de 15 días les dicen, hay una convocatoria acá, en Pico, y te dicen a vos, Wenceslao, ¿te querés anotar? Van a venir a hacer un seleccionado porque hay que jugar un amistoso en Buenos Aires, gran vidriera te dicen, van a ir los mejores. Vos decís, bueno, porque vamos a ver cómo es toda la previa, la preparación de esto, no vamos a inventar una situación lo más, entonces dice, bueno, bien, y vos preguntás, sí, y la verdad que me interesa. Y profe, ¿y quién va a estar en esa convocatoria? Y va a estar Matías Palacios, va a estar, vamos a suponer los 5 o 6 jugadores, vamos a suponer que tienen la misma edad que vos, que hoy están jugando en primera, que yo me acuerdo, Palacio que está en San Lorenzo, el hermano que está en San Lorenzo, hay un pibe jugando en Vélez, digamos, y hay un montón de chicos que hoy están ya en situación de pasar de reserva a primera o de sub-20 a primera. Entonces vos vas a tener que ir a entrenar con eso, Wenceslao, y siendo vos un jugador de fútbol. ¿Qué haces vos? Yo iría, después obviamente si después se elige, se selecciona. En cuanto a lo que se ve. Yo voy, después que va bien otra cosa. ¿Qué dice el resto? ¿Qué haría el resto? También se tiene fe. Intentaría, ya que se da la oportunidad. Si te citaron es por algo. ¿El resto? ¿Qué dice? Sí, yo también iría. Bien, ¿quién más? Hay un montón en pantalla, veo, por suerte hoy, ¿eh? Hay gente que todavía la tiene rota. Yo también, profe. Yo también presentaría. Bien. También iría. Bueno. Todos los que dijeron que sí irían. Y todos los que dijeron Sí, que sí además, tienen trayectoria en el deporte, ¿o no? además de ir, además que aunque no quedes, aprendés, porque también te sirve para aprender uno. Está bien, está bien. Pero lo que yo quiero decir es, lo que quiero traer acá como punto que para problematizar es, todos ustedes tienen experiencia deportiva. Sí. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le hacemos este planteo a alguien que no tiene experiencia deportiva? Vamos a suponer que ustedes le hacen un planteo en una práctica corporal donde ustedes no tienen cierta habilidad. Por ejemplo, le dicen, a todos los que dijeron que sí, les dicen, bien, hay una convocatoria en la escuela para hacer un número de teatro. Pero guarda, en el número de teatro va a estar fulano, sultano, mengano, juliano, sultano, que son todos provenientes del campo del teatro. ¿Se anotan o no se anotan? Ya eso no. Yo no creo porque no es algo que me atraiga. Tipo, no, Claro, yo iba a decir lo Pero ¿y mismo. si te atrae? no me gusta. Pero pará, ¿y si te atrae? Y si me atrae, iría a probar, sí. Como siempre, Tal vez ¿no? por vergüenza no iría. Siempre Está bien, vos no irías por vergüenza, Yanela, está bien. Iría a probar. ¿Y si quedan en Yo iría a ridículo? pasar el rato, intentar por lo menos. ¿Y si quedan en ridículo? Y bueno, Me profe, tendré que reír un rato. lo importante es participar y llevarse la Hay que se experiencia. rían. ¿Cómo? Pero Yanela dice que a Para lo mejor mí tenía hay que vergüenza. intentarlo. Hay que intentarlo. O sea, si la pasás vergüenza, ya está. Pero lo intentás al menos. Bien, escuché pocas opiniones, faltan más, me parece.
Que igual Para mí esta es también. la cabeza que no tiene la gente que no participa. ¿Cómo? Que Yo esta es la diría, cabeza que no tiene la gente que no participa. O sea, por ejemplo, cuando el profesor entra y le dice, chico, dejo una lista para ver quién quiere jugar al vóley, y hay gente que dice, no, como dicen los chicos, nada, hay que participar y te llevar la experiencia. O no importa si pasás vergüenza. Pero hay gente que no piensa así. Y que piensan después me van a discriminar o después me van a cargar porque no sé jugar o... Pero, Cande, finalmente el que piensa que si lo van a discriminar, saben que lo van a discriminar porque van a un lugar donde si yo no tengo Por experiencia, eso me digo que es la cabeza, o sea, que no en todas las circunstancias. Es más, yo creo que ahora todos dicen, sí, iría por la experiencia. Después si pasaría de verdad, no sé si lo harían. Pero porque socialmente estamos así. O sea, socialmente nos adaptamos a eso y no lo desnaturalizamos, como dice usted. bien, entonces le hago otra pregunta para seguir desnaturalizando. Ustedes sí, vamos a seguir en el ámbito de la escuela secundaria, ¿no? Vieron que ahora están de moda las olimpiadas de geografía, las olimpiadas de filosofía, que tienen más o menos la misma lógica que tienen los intercolegiales, es decir, la escuela selecciona al mejor dentro de lo que es el pensamiento filosófico y lo hace participar, ¿no? Participa, no sé, Jeremías Gómez va a representar al colegio en las Olimpiadas Provinciales de Filosofía. Ahí les hago la misma pregunta. Ustedes, digamos, los convocan a una Olimpiada Provincial de Geografía. ¿Qué hacen? yo no voy, Yo si no no estoy saco ni el capacitado no voy. último. Bien, entonces ahí entra en juego algo que tiene que ver con lo que dijo Lautaro, creo, que tiene que ver con estar capacitado o no estar capacitado, tener competencia o no tener competencia. ¿No? Bien, ahí estamos, a ver, estamos tratando de pensar esta situación y yo no quiero, en realidad estoy lejos de persuadirlos o de convencerlos de algo, pero estoy tratando de que desnaturalicemos un poco estas competencias deportivas escolares y que pensemos cuáles son los contrastes que hay, ¿no? Cuáles son los contrastes que tienen, en qué punto son buenas, en qué punto vienen a reforzar una cultura que tiene mucho que ver con la incompetencia motriz, que deja mucha gente afuera, muchos estudiantes, deja muchos estudiantes afuera. Bien, entonces Lautaro dice que no iría porque no se siente capacitado. Bien, vamos a pasar a otro eje de análisis. Vamos a dejar el eje del currículum, vamos a dejar el eje de si participaría o no participaría, si tengo capacidades o no tengo capacidades, y vamos a ir a una reflexión más de tipo pedagógica. Porque en realidad la competencia deportiva escolar aparece en la escuela, pero hay que diferenciarla de la enseñanza del deporte, ¿no? Es decir, son dos cosas diferentes. Entonces, ahí la pregunta que yo a ustedes les hago es la siguiente. Un profesor de educación física en el nivel secundario, ¿debería enseñarle a todos? En este caso vamos a tomar deporte porque estamos hablando del deporte, ¿no? ¿Debería enseñarle el deporte a todos? ¿O debería interrumpir ese proceso de enseñanza del deporte a todos por igual y de que sea de manera igualitaria, o debería dedicarse a las competencias deportivas? Ahí está un poco la pregunta que nos lleva a otro campo, que nos lleva a otro lugar de reflexión. Porque, a ver, lo que también tenemos que decir, y estamos acá en una especie de conversación con ustedes, que cuando somos contratados, los profesores de educación física en una escuela, y cuando ustedes los contraten en la escuela, somos contratados para darle clase a todos. Tengan o no tengan experiencia deportiva, tengan o no tengan competencias motrices, porque incorporo un dato más y les dejo la pregunta para que ustedes la respondan. Yo hice un diagnóstico en primer año del colegio normal, en marzo, cuando recién empezamos, y me encontré, chicos, con que no todos los chicos pueden ir a un club.
Esta es otra realidad que hay que decirla. Sí, no todos los pibes pueden ir a un club. Hay un porcentaje bastante grande de chicos que no hacen deporte. Entonces, si cuando a mí me contratan como profesor de educación física, es decir, el Ministerio de Educación, a mí cuando me contratan me dice, bueno, profesor Fernando, usted le va a dar clases solamente a los que saben. Y el resto, y veremos qué. No, el Ministerio de Educación me contrata a mí y me dice, bueno, Fernando, yo le voy a pagar tanto, usted tiene que ir a trabajar 3 horas, este es el currículum, esto es lo que tiene que enseñar. Entonces ahí se abre otra perspectiva de análisis. ¿Qué pasa con la educación física? Que como vimos en este gráfico, es decir, no es algo que yo estoy inventando. A ver, no es algo que a mí se me ocurre, chicos. Esto pasó y además por la experiencia que yo estoy viendo, es algo que sigue sucediendo. ¿Por qué sucede esto? Si cuando a nosotros profesores, como profesores nos llaman a trabajar en las escuelas, producimos esto en nuestras prácticas. ¿Sí? Parte de nuestras prácticas implica hacer esto, ¿eh? Esto hay que decirlo, guste o no guste, problematicemos o no problematicemos, sea agradable, desagradable, cómodo o incómodo, esto forma parte de las prácticas de la escuela secundaria que cada vez se profundiza más, ¿eh? Esto no está siendo reflexionado por la escuela. La escuela no está reflexionando, y menos los profesores de educación física. Es decir, nosotros dejamos más de 2.000 chicos afuera. Y además a esta situación hay que agregarle que, esto tampoco es invento mío, los profesores desde que ingresan a las competencias deportivas colegiales y a medida que van avanzando, colegio, provincia, nación, se ausentan al menos un mes. Y el Ministerio de Educación no pone suplentes. O sea que hay que ese porcentaje de estudiantes que no compiten es doblemente discriminado, porque no tiene clases en ese tiempo, no hay suplente. Mientras la bien llamada, yo digo bien llamada, no le quiero poner una connotación negativa, mientras la élite que hace deporte en el club y hace deporte en la escuela, compite a nivel local, provincial y viaja a Mar del Plata si le va bien. Estos son datos duros, chicos, no es un invento mío. Estos son datos duros y es algo que está ocurriendo a nivel secundario. ¿Mm? Entonces, vuelvo a la misma pregunta. ¿Es una cuestión de fe? ¿Es una cuestión de me gusta o no me gusta? ¿Es una cuestión de vergüenza? ¿Es una cuestión de no me animo? ¿O está pasando algo un poco más complejo con la actuación de los profesores de educación física en el nivel secundario? Y por ahí van los profes, no incentivarlos, no buscar que los chicos participen, aunque les dé lo mismo. Bien. Bien, Emma, vuelvo a preguntar otra vez. Yo entro al curso y me hice un curso de coaching ontológico y estoy media hora de convocando a los pibes y les digo, chicos, pero después les digo, chicos, hay entrenamiento a las 6. Pero todos los chicos que me estaban escuchando en el aula saben que a las 6 hay entrenamiento para elegir a los mejores. ¿Cómo sigue la historia? ¿Sigue siendo una cuestión de fe y de ganas de hacer algo? A mí, por ejemplo, si alguien me convoca hoy, yo estoy trabajando en el instituto, hay una convocatoria en el instituto, me dicen, Fernando, vamos a hacer una convocatoria para ver quién es el mejor nadando. Yo no me voy a anotar, no me anoto. ¿Por qué? Porque yo sé que en el grupo de profesores, que somos cerca de 60, hay 10 profesores que son 10 veces mejor que yo. Y no es una cuestión de que yo me tenga o no me tenga fe, tenga ganas, me sienta motivado. Es una cuestión porque hay una estructura que ya está en la convocatoria
llamando a los mejores. Esto es lo que me parece que en este seminario tenemos que hacer. Tenemos que reflexionar y tenemos que estudiar además. Por eso yo les voy a dejar el texto de Ruiz Pérez, para que un texto muy corto de 6 páginas. Y bueno, el texto de Elena Chili solamente les voy a pedir que ustedes puedan sacar de ahí la definición de investigación. Nada más. Que es la primera pregunta. Entonces, Emma y el grupo, pregunto de nuevo, ¿sigue siendo una cuestión de fe todo? No, yo igual me refería, profe, a lo mismo, que van el profe, y no digo en incentivar solamente a los que, por así decirlo, tenían mejor rendimiento. Por ejemplo, yo tuve en el colegio un profesor que le daba a las mujeres solamente, porque estábamos separados, y sin importar el rendimiento de la chica, llamándolo así, le decía a todas que con participar en los intercolegiales le subía 2 puntos en la nota. Insistí, hablaba con todos los padres. Me acuerdo, tengo una prima que iba conmigo y nunca hizo ningún deporte, nada, y no quería participar. Y él en particular, a ella también, le insistía en todo sentido para que fuera a jugar. Bien. Bueno, ahí vamos, ahí vamos, me parece. Vamos camino. No es un camino fácil. Quiero terminar con alguna reflexión, porque vamos a seguir la semana que viene. No es un camino fácil de la desnaturalización, es un desafío personal, sentirse interpelado por la realidad y tratar de reflexionar sobre lo que nos pasa. A veces hay obstáculos epistémicos, a veces hay obstáculos de conocimiento que no nos permiten reflexionar y seguimos pensando la realidad de una misma manera, de una cierta manera uniforme, homogénea, y a veces no logramos, a veces sí. Para eso está la formación, o sea, para eso debería estar la formación. La formación no está para persuadir a nadie, o sea, no está para convencer. La formación docente está para presentar el mundo en el cual ustedes se van a insertar y presentarles cuáles son los problemas que ahí existen. Así, cuando yo presento esta problemática, no les estoy presentando una problemática que a mí se me ocurrió, sino que se desprende de una investigación que hicimos en el año 2008, y este es uno de los problemas. Otro problema lo traen también ustedes ahora, que quizás puede ser el devenir, que son las cuestiones de género. Este es otro problema con el cual ustedes se van a encontrar. Y ahí hay un montón de cosas para desnaturalizar, ¿no? Que podemos desnaturalizar de manera conjunta. Bien. Mientras yo voy cambiando de pantalla, me gustaría, Bautista, Nicolás, Franco, Carlos, Gunther, ¿por qué no tienen prendida la cámara? Y un montón de gente que no tiene la cámara prendida. Profe, está ahí comiendo. Si quieren la prendo igual. Yo recién la tenía prendida, pero la apagué. Bueno. Quiero escuchar opiniones para cerrar, antes de cerrar la clase, porque tengo que tomar asistencia. Recién estaba pensando, usted nos dijo cuando arrancó la clase que el Ministerio de Educación daba como 4 principios en los que se basaban las clases, que era la colaboración, la participación, la inclusión y la modificación de reglas, ¿no? Sí. Bueno, y yo creo que acá lo que no incluyen y lo que sí se incluyen en los juegos es la competencia. Y que la competencia lo que nos lleva es, o lo que lo lleva a la mayoría es querer ser los mejores o los ganadores, y creo que esa cabeza de competencia es lo que deja fuera a las personas que no están tan capacitadas o que no se desempeñan tan bien en cierto deporte. ¿Puede ser? Bueno, ¿Qué rol cumpliría la competencia en ese proceso? Bien. Vos traes un tema que no está discutido en el mundo de los profes ya, tengamos 25, 20, 15 o 10 años de antigüedad o 5. ¿Cuál es el sentido de la competencia en la escuela?
y que la escuela tampoco lo tiene definido, no lo tiene discutido. ¿Por qué digo esto? Cuando yo le planteaba lo de las Olimpiadas de Matemática, ahí hay un fuerte sentido de la competencia y tenemos que reflexionar sobre la competencia. No puede ser la competencia algo malo, no podemos, pero sí tenemos que reconocer que si nosotros no reflexionamos, cuando decimos vamos a competir, de 10 hay uno que va a participar. Los otros 9, si no tienen una fuerte experiencia en la competencia y en la formación deportiva, les va a decir que no. Les va a decir, no, yo no. ¿Y por qué? Porque quedan expuestos, porque no tienen habilidades motrices, no tienen competencia motriz, no tienen la técnica. Bueno, todo lo que sabemos los que venimos del mundo del deporte, que somos muchos de los que estamos acá. Entonces, a mí me parece muy interesante esto, lo que trae Candela, y que los adultos todavía no lo tenemos suficientemente elaborado ni discutido porque generalmente le damos una connotación negativa a la competencia. Y eso es algo que tenemos que revisar. Quizás podemos, digamos, este es el desafío de la escuela. El desafío de la escuela es darle otro sentido a la competencia, sin eliminarla, porque acá, digamos, yo personalmente no hablo de eliminar la competencia. Digo, démosle otro sentido a la competencia. Hagamos de esto un proceso de debate escolar, donde decir, bueno, a ver, ¿qué entendemos por competencia? ¿El mejor? No. Bueno, si no es eso, ¿qué es? Bueno, hay que pensarlo. Podemos, a ver, porque es lindo ser competitivo, ¿no? ¿A quién no le gusta ser competitivo? Ahora, la competencia no la podemos ligar solamente con el éxito. La competencia tenemos que ligarla con un proceso, digamos, donde quien compite aprende a competir y el resultado forma parte de un proceso. Pero sentirse competente es lindo, ¿sí? Saber que si yo voy a jugar al básquet, sé qué tengo que hacer dentro de la cancha, cómo recibir, cómo lanzar, qué mecánica de pie, cómo moverme. Y obviamente, ¿quién no quiere ser competitivo en ese sentido? Y eso es lo que la escuela tiene que enseñar. Ahora, la competencia solamente ligada a obtener un triunfo en un partido, me parece que ese es el debate que todavía no está dado entre colegas, no está dado, ni menos en la escuela. Así que bueno, muy buena la pregunta, lo vamos a seguir hablando. Quiero para cerrar... Nosotros, profe, sí. Nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela, cuando eran muchos que se anotaban mucho para hacer deporte, nuestro profesor nos hacía y dividía, hacía 2 grupos, la cual eran los 2 grupos parejos, no era que había, en un grupo habían los mejores y en otro los peores. Y el que llegaba a la final es el que se iba, no sé, me explico. Está bien, pero ¿cuántos chicos quedaron afuera? Ninguno, por eso pero hacían la cantidad de ¿cuántos chicos grupos. eran en total? ¿Cuántos chicos eran en total en tu escuela? Y éramos, capaz que éramos 20 y pico, éramos 24, 25. ¿En toda la escuela? Ah, no, en toda la escuela no, pero estos eran por categoría, la cual lo que bueno, se notaban siempre. Está bien, pero entonces, el número que necesitamos para reflexionar es el siguiente. Dentro de esa categoría que vos decís, ¿cuál era la totalidad de chicos que había y cuántos terminan formando esos 2 grupos que vos decís? Si vos me decís, si armas, suponete, 2 equipos de bol, yo conozco el básquet en profundidad. Vos en básquet tenés 12, el reglamento te dice que tenés que tener 12 por equipo. Entonces tenés 24 chicos, ¿sí? Te formás 2 equipos en la escuela. Si vos formás 2 equipos de 24 y vos me decís que en total son 24, te digo, perfecto, lleva a todos a participar. Ahora, si vos me decís que forma 2 equipos y necesita 24 estudiantes y 50 en condiciones de participar, yo digo, y algo pasa. Sí, algunos quedan afuera. No sé quién es el que está hablando porque estoy compartiendo la pantalla. Nicolás Amigón. Nicolás, ¿entendés lo que le planteo yo te hago? Sí, ahí entendí, sí. ¿Eran 24 el total o no? Cada curso armaba lo que querían hacer de deporte y la mayoría eran handball. Y bueno, y ahí empezaban a hacer los grupos. Si éramos muchos, hacían 3 grupos, depende de la cantidad que éramos, hacíamos diferentes grupos. Pero no es que en uno era lo que jugaban mejor y en otro lo que jugaban peores. Era todo lo más parejo posible. Está bien, pero al final,
Pero al final iba un solo equipo. Claro, eso es lo que... Pero bueno, algunos se jugaban algún tiempo y Está bien. después a la final llegaba uno. Bien, es para seguir pensándolo y Yo creo que lo que está no diciendo cerrarlo. Nico, que el equipo que llegaba a la final como que no se reformaba, sino que quedaba el mismo equipo con el que jugaron todos los partidos. Y claro, y si es el Claro, mejor. claro, sí. Pero ¿por qué lo van a reformar si es el mejor? Por eso, Por eso, porque, o sea, Nico dijo que todos los equipos, o sea, se armaban 4 equipos, eran los 4 equipos parejos. Y cuando llegaba a la final no armaban un Sí, equipo con todos los buenos. Lautaro, eso te digo yo que es siempre relativo, ¿eh? Vos sabés que yo lo viví el año pasado, ese tema que vos decís. Mira, ¿sabés por qué? Porque yo el año pasado di en primer año y una estudiante de primer año que debe medir 1,90 era convocada para jugar con los estudiantes de cuarto. O sea que nunca en el armado los profes, porque el profe que quiere ganar hace un reclutamiento interno. ¿Sí? A lo mejor ustedes en ese momento no se daban cuenta, o sí, pero el profesor hace un reclutamiento interno. Entonces, ¿qué hizo? Vio esta chica, Catalina, juega al vóley en Pico, de primer año, ¿qué hizo? La reclutó para su equipo y la puso a jugar con estudiantes de cuarto año de otra categoría. Además, la hizo subir de categoría. Toda esa lógica es una lógica de club, no es una lógica escolar. Esto es lo que me parece que tenemos que reflexionar. ¿Mm? Bien, se nos va el tiempo. Yo le dejé el trabajo práctico acá, mírenlo en pantalla. Son, creo que 6 preguntas, el texto de Achili está y el texto de Ruiz Pérez está subido. ¿Mm? El trabajo es de resolución individual y se entrega el martes que viene. Solamente la pregunta número 1 la responden con Achili, el resto es con el texto de Ruiz Pérez. ¿Está? Voy a compartir pantalla, así tomo asistencia y terminamos.